Queridos hermanos y amigos todos, buenas noches. Es un gusto para nosotros poderles saludar en esta tercera sesión de nuestro curso de formación de agentes dedicado a la oración cristiana. Queremos de una manera muy especial mandar un saludo a todas nuestras comunidades que integran nuestra parroquia, a todas las personas que también nos siguen a través de las redes sociales y también a todos aquellos que en estos días nos han pedido una oración, nos han pedido una plegaria por aquellos hermanos enfermos, por aquellos que se encuentran en estado grave, por aquellas personas que están pasando por un momento difícil. No nos olvidemos unos de otros. El módulo de oración debe provocar en cada uno de nosotros, queridos amigos, una solidaridad espiritual. Oremos insistentemente a Dios, confiando en que Él escucha nuestra plegaria, en que Él atiende a nuestras súplicas. Con el favor de Dios, vamos a compartir en esta tarde-noche la tercera lección, pues, de este nuestro itinerario formativo. Los invito para que iniciemos juntos este momento de trabajo haciendo un breve momento de oración, repitiendo las palabras que nuestro pastor diocesano nos ha pedido que hagamos con mucha insistencia al Señor, pidiéndole para que pronto acabe esta pandemia y también todos sus estragos. Vamos a orar juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: Padre de bondad y de misericordia, que cuidas con amor providente de tus criaturas, dirige tu mirada sobre estos hijos tuyos, que imploramos de ti auxilio y consuelo en estos momentos en que nos vemos sumergidos en la noche del dolor. Extiende tu mano poderosa sobre la humanidad entera, que ha sido lacerada por la enfermedad y la muerte, por la angustia y la desesperanza. Infunde en nuestros corazones tu Espíritu Santo, que Él nos consuele y anime, nos restaure y fortalezca nuestros lazos fraternos. Que Él nos haga comprender que todos somos responsables de nuestro hermano, de su cuidado y de su salud. Que tu Espíritu disipe de nosotros todo egoísmo y falta de empatía hacia las personas que sufren. Que ante esta realidad que nos aqueja, nos haga comprender que yo soy el guardián de mi hermano y debo protegerlo de todo peligro. Enséñanos, Padre de amor, a experimentar tu presencia constante en medio de nosotros a través de tu palabra que tu Hijo nos ha comunicado. Que Él, que vino a aliviar los sufrimientos de la humanidad y a darnos la salvación, sane el dolor de tantos hermanos nuestros que experimentan hoy la enfermedad, la angustia y el sufrimiento. Que la maternal intercesión de nuestra Madre Santísima de la Luz nos sostenga en nuestras debilidades. Que ella, salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, nos acompañe con su presencia amorosa. Amén. Quedemos, pues, reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de esta tarde está titulado, queridos amigos, Jesús de Nazaret, el orante por excelencia, en diálogo constante con su Padre. Y para podernos adentrar en el contenido de este tercer tema,
Pues vamos a recordar un poquito, queridos amigos, qué fue lo que vimos en la clase anterior y al mismo tiempo nos vamos a plantear el objetivo para esta tarde. Miren, recuerden, en el tema anterior, y aunque volvimos a tener problemas técnicos y de transmisión, recordarán ustedes que en el tema anterior vimos que la oración es una práctica que forma parte esencial del pueblo judío. Podríamos decir y afirmar sin titubeos que entre todos los pueblos de la tierra quizá no exista uno más religioso que el pueblo de los judíos. Por tanto, esa experiencia que el pueblo de Israel tiene del Dios vivo, del Dios revelado, ha hecho de su vida una profunda y constante oración. Y ustedes también recordarán que nos acercamos a la experiencia o al testimonio de algunos de los grandes orantes mencionados en el Antiguo Testamento. Ahora, en la lección que nos ocupa, nos detendremos en la figura de Jesús, quien oraba con frecuencia y que representa para nosotros los cristianos el modelo e inspiración de toda oración cristiana. Y nos planteamos entonces este doble pero sencillo objetivo. Primero, seguir los pasos de Jesús para conocer en Él al gran orante en diálogo constante con su Padre. Y segundo, descubrir en la oración de Jesús los elementos, formas, expresiones y momentos que han de inspirar nuestra propia oración. Esta lección la vamos a exponer brevemente en 10 pequeños numerales que ustedes podrán entender muy bien. Nuestro punto de partida, como en cada lección, pues lo tenemos allí en el encuentro con la palabra. El texto sagrado que se nos ofrece para la meditación de esta lección son 3 pequeñas citas del Santo Evangelio. Una de ellas pertenece a San Lucas y las otras 2 están tomadas del Evangelio de Marcos. Allí, en esas 3 citas, nosotros vamos a encontrar la palabra clave: Jesús orando. Dice San Lucas: por aquellos días, Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó la noche en oración con Dios. Por su parte, Marcos dice: muy de madrugada y antes del amanecer, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar. Y en otro pasaje, el mismo evangelista afirma: Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, pronunció la oración de bendición. Partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran. Y también repartió los 2 pescados entre todos. Inspirados e iluminados por esta palabra divina, ahora entonces, amigos, nos vamos a adentrar pues en esta lección. Jesús de Nazaret, es inminentemente un hombre religioso. Pertenece al pueblo de Israel. Ha crecido en medio de un pueblo profundamente religioso y en una familia
todavía más. José y María pertenecen entonces a la familia de David, y por ser familia de David, tienen un profundo sentido religioso y de servicio a Dios. Jesús, como buen judío, sabe y conoce perfectamente bien todas las oraciones que todo judío debe pronunciar todos los días y a distintas horas del día. Jesús es un hombre profundamente habituado a la oración, pero la oración de Jesús no es solamente una oración que él haya aprendido a memoria porque su madre se lo ha enseñado o su padre se lo ha inculcado. En Jesús, aparte de haber recibido las enseñanzas de las oraciones de sus padres, Jesús tiene una profunda intimidad con Dios gracias a la fuerza que le da el Espíritu Santo, como ahora lo veremos. Es así que los primeros discípulos de Jesús, los primeros que lo siguen, lo primero que perciben en el Maestro es esto: su profunda convicción para orar y su estilo único para hacer oración. De tal manera que estos discípulos, al ver a su Maestro cómo ora, al percatarse de que el Maestro siempre tiene momentos exclusivos y grandes para orar, un buen día los discípulos se atreven a decirle al Maestro: Señor, enséñanos a orar. La oración es esencial en la vida de Jesús. Por eso nosotros afirmamos que, siendo cristianos, seguidores de Jesús, imitadores de Cristo, continuadores del Maestro, también para nosotros la oración es algo constitutivo de nuestra propia fe. Y podemos afirmar, no existe un verdadero cristiano si ese cristiano no tiene la experiencia de la oración. No hay cristianismo sin oración. Pero necesitamos adentrarnos entonces en los pasos de Jesús y en la experiencia de Jesús para poder entender y comprender cómo es la oración de Él, cómo la vive y cómo la proyecta a sus discípulos. Los repetidos pasajes del Evangelio, cuando se refieren a la oración de Jesús al Padre, siempre dejan entrever esta realidad. La oración de Jesús al Padre es siempre un diálogo. Y ya desde la primera lección, queridos amigos, ustedes y yo nos detuvimos, aunque fuese de una forma breve, en la palabra diálogo. ¿Se acuerdan? Que para que haya un diálogo, siempre se necesitan mínimo 2 personas. Y entre esas 2 personas tiene que existir un diálogo, un código, un entendimiento, un mensaje. El diálogo se establece cuando entre las 2 partes existe una sincronía de hablar y escuchar, de escuchar y de hablar, alternadamente. No podemos hablar de un diálogo cuando solo una parte habla y la otra permanece callada o indiferente. Un diálogo pleno y verdadero es entonces cuando se habla y se escucha, cuando se escucha y se habla, y cuando el mensaje entre las 2 partes tiene claridad. Pues bien, Jesús habla al Padre, dialoga siempre con el Padre. Y Jesús sabe hablar, por supuesto, pero también sabe escuchar. Jesús medita, Jesús responde,
Y estos elementos que acabamos de mencionar, queridos amigos, ya hablando concretamente de la oración, son necesarios para asegurar una verdadera experiencia de fe. Orar es dialogar, y dialogar significa escuchar, meditar, responder. Por otro lado, en la experiencia humana del diálogo, ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, que mientras dialogamos, nosotros expresamos pensamientos, sentimientos, necesidades, anhelos. Abrimos el corazón y el interior para expresarnos. Así también lo hace Jesús. Así también lo hace el Padre cuando Él nos habla. El Padre, aunque no tiene una palabra humana como la que escuchamos a diario nosotros, el Padre por otros medios también nos manifiesta esos pensamientos, sentimientos y anhelos. Él manifiesta lo que quiere de nosotros y también espera de nosotros una respuesta. Por eso la oración es siempre un diálogo íntimo entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Pero cuando contemplamos ya a Jesús a través de las páginas del Evangelio en profunda oración, podemos descubrir en Jesús y en su figura humana muchos aspectos interesantes. Jesús habla, Jesús ora, pero también con su postura corporal. Según la intensidad y según el momento de oración que se trate. El Evangelio dice que Jesús oraba de rodillas, que Jesús oraba de pie, y en el momento del drama y del dolor, Jesús es capaz también de orar con el rostro puesto en la tierra. Sus sentimientos, emociones, expresiones personales, Jesús las manifiesta también con su postura corporal. Jesús acude a lugares solitarios para hacer su oración. Esto da a entender que Jesús no quiere distraerse con nada ni con nadie. Jesús sabe orar desde sus emociones. Cuando salta de júbilo y en el himno de alegría, grita de júbilo y da gracias al Padre. Pero también cuando sumergido en la noche de la pasión, en el huerto de los olivos, gime, grita, llora la alegría y el dolor en la oración de Jesús. Nuestra oración, queridos amigos, también debe ser eso. Nuestra oración sería verdaderamente auténtica y estaríamos en el buen camino de la oración cuando nosotros entendiéramos esto, que le hablamos a Dios, no que le repetimos palabras o fórmulas, que dialogamos con Él y que se vale expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestros dolores, y que es válido adoptar la postura que fuese necesaria, pero por sobre todas las cosas, con una profunda sinceridad del corazón, hablarle de lo que vivimos, hablarle de lo que sentimos. Jesús, como lo dicen los historiadores y los contemporáneos de su tiempo, Jesús, un verdadero israelita, un judío marginal, un hombre envuelto y arrebatado por la experiencia de Dios,
Jesús no se limita en su oración. No se circunscribe a los tiempos prescritos por la ley judía, que sería bueno, queridos hermanos, luego platicar un poquito cómo era la oración entre los judíos, sus tiempos, sus lugares, las oraciones que deberían de pronunciar. Eso lo mandaba la ley. Pues bien, Jesús no solamente se limita a esa oración oficial. Jesús ora prácticamente en todo momento. En distintos momentos del día, Jesús es sorprendido en la oración. Muchas veces en las noches, como acabamos de escuchar en el relato del Evangelio, hasta de madrugada y antes de que amanezca, Él está en solitaria oración con el Padre. Y este aspecto, queridos amigos, debería de ser muy digno de imitación para nosotros. Los cristianos, como dice el Papa Benedicto XVI, los cristianos, ¿cómo oramos? ¿Qué hemos entendido por oración? ¿Qué experiencia tenemos de nuestra propia oración? Veamos cómo la mayoría de los cristianos reducimos nuestra oración a unas cuantas palabras o fórmulas que hemos aprendido a memoria y que, por cierto, las repetimos frecuentemente a mucha prisa y de forma mecánica. Otros cristianos reducen su experiencia de oración solamente a cada semana, a cada domingo. Esto, queridos amigos, puede provocar, por supuesto, una grande separación entre nuestra vida espiritual y nuestra vida de todos los días, un divorcio entre la oración y la vida. Es bueno recordar que la oración no es propia del templo, de la iglesia o del espacio sagrado, así como tampoco es propio platicar con un amigo solamente en cierto lugar o a ciertas horas. Lo mismo sucede con Dios. La oración para con Dios tendría que ser siempre los momentos necesarios y en el lugar menos esperado. Jesús, el Señor, al tener una profunda experiencia personal de Dios en su propia vida, Jesús en todo momento manifiesta quién es el Padre y cómo es el Padre a quien Él le habla. Jesús no inventa nada. Jesús solamente habla de su experiencia, de lo que Él vive, de lo que Él conoce, de lo que Él experimenta. Y Jesús, cuando comienza a enseñarle a sus seguidores quién es el Padre y cómo es el Padre, Jesús no duda en afirmar que el Padre a quien Él le habla, a quien Él conoce, es un Padre lleno de amor y de ternura, cercano y misericordioso. De allí que la oración de Jesús se caracterice siempre por hablar con confianza al Padre y no dudar un solo instante que el Padre le escucha. ¿Recuerdan la primera lección cuando decíamos que la oración depende de la fe? Y que la fe, queridos amigos, nace de la experiencia personal que nosotros hemos tenido para con Dios, y que dependiendo de la visión que tengamos de Dios y de la experiencia que tengamos de Dios, en función de eso es también nuestra oración. Pues bien,
La boca de Jesús habla de lo que tiene lleno su propio corazón. Y como Él conoce al Padre, en esos mismos términos, Él le habla al Padre y nos lo delata. El Padre así se llama, Abba, el Padre querido de todos. En las distintas oraciones y expresiones que Jesús va a dirigir a sus seguidores y a la multitud que lo escucha cuando Jesús habla de la experiencia de Dios, siempre se va a dirigir, pues, queridos amigos, con esta expresión muy suya: Abba, mi Padre querido, mi amado Padre, es también el Padre de ustedes. Pero la oración de Jesús, queridos amigos, también se caracteriza por algo fundamental. En el centro de la oración de Jesús siempre hay algo importante: que se haga la voluntad del Padre. De hecho, en un pequeño artículo que existe sobre la oración de los judíos, un sacerdote historiador afirma, y fíjense, este es un dato muy interesante, que la oración de los judíos, antes de ser oración de petición, siempre ha sido una oración de glorificación y de acción de gracias. El judío prácticamente no ha aprendido a orar para pedir. El judío ha aprendido a orar para reconocer la grandeza de Dios, para cantar la gloria de Dios y para someterse a la voluntad de Dios. Por eso no es raro que la oración de nuestro Maestro Jesús siempre vaya en función de esto: que se haga primero la voluntad del Padre. Jesús se sabe enviado del Padre. Y lo primero que reconoce Jesús en su persona y en su historia personal es esto: yo he venido para cumplir la voluntad del Padre. Aquí estoy, oh Señor, para hacer tu voluntad. Por eso, la oración de Jesús se caracteriza por esto: que se haga primero lo que Dios quiere, lo que Él mande. Incluso, como lo podemos ver, esa voluntad de Dios manifestada en la persona de Jesús, inclusive hasta el límite, hasta arriesgar la propia vida y perderla. Es en esta experiencia de oración de Jesús que se abandona siempre a la voluntad del Padre, sabiendo que la voluntad del Padre debe ser cumplida siempre. Es en esta experiencia donde Jesús va a encontrar siempre fuerzas para cumplir todo y solo lo que el Padre quiere. Y esto, queridos amigos, tendremos también nosotros que aprenderlo, aunque muchas de las veces nos cuesta trabajo, o nos oponemos, o hasta berrincheamos, porque no aceptamos la voluntad del Padre. También la oración de los cristianos debería ser eso: Padre, que se haga primero y siempre tu voluntad y no la nuestra. ¿Cuántos de nosotros, como dice ahí nuestra lección, a cuántos de nosotros de verdad nos cuesta aceptar la voluntad del Padre, pero al final entender y comprender que lo que nos viene de Dios es porque así lo ha querido su voluntad, y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios nos ama por encima de todas las cosas, y cuando nuestra voluntad se ajusta a la suya, entonces también nuestra experiencia de Dios nos trae paz y nos trae tranquilidad. Contemplar a Jesús en la oración es, queridos amigos, contemplarlo
en todos los momentos de su vida, como lo acabamos de decir. Pero ciertamente Jesús intensifica más su diálogo, su hablar con el Padre en los momentos decisivos de la vida. En el momento del bautismo y antes de venir al Jordán, Jesús tiene un profundo momento de oración al Padre para discernir que ha llegado el momento de que Él se presente ante el pueblo. Cuando va a elegir a sus primeros amigos y seguidores, dice el Evangelio, que Jesús se pasó toda la noche en oración en el monte y que al día siguiente, después de haber tenido esta experiencia profunda con el Padre, Él bajó y eligió a los que Él quiso según la voluntad del Padre. También, queridos amigos, a Jesús lo encontramos profundamente en oración en el momento decisivo de la vida, la noche de la traición, la noche del sudor y de la sangre, allí en el huerto de los olivos, cuando Jesús se juega la propia vida y sabe que ha de tomar una determinación: huir o quedarse, enfrentarse o no hacerlo, obedecer o echarse hacia atrás. El dolor y la incertidumbre de la muerte eran un motivo grande para que Jesús orara al Padre. Y todos ustedes y yo recordamos aquel momento dramático de la agonía de Jesús en el huerto, esa triste y desastrosa oración y ese tedio y esa agonía que Él sufrió en la noche del prendimiento. Pero Jesús también ora por su futura iglesia, por sus futuros creyentes, por sus apóstoles y amigos a quienes Él va a dejar en este mundo, y que Él sabe que ellos seguirán sus pasos y pasarán por la misma dificultad que Él ha pasado. Ora por su iglesia, pues. Ora también por todos aquellos que en Él van a creer. Jesús, en su oración, es el grande intercesor. Es decir, el que está delante del Padre para suplicar en favor de nosotros. Y ya desde su oración terrena, Jesús en repetidas ocasiones ora al Padre intercediendo. Al Padre le pide que nos envíe el Espíritu Santo. Al Padre le pide que permanezcamos unidos como Él y el Padre permanecen en unión. Al Padre pide por el perdón de sus enemigos una y otra vez, aún en el momento de su muerte. Esto, amigos, ha de confortarnos y ha de ayudarnos en todo momento y en cualquier circunstancia, pero eso sí, con la profunda certeza de saber que Jesús es nuestro gran intercesor ante el Padre. Escuchen, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, tenemos la garantía de ser escuchados por el Padre. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús afirma: pidan en mi nombre y se les dará. Todo cuanto ustedes pidan, de verdad les digo, que les será concedido. Y como cristianos y cristianos católicos sabemos que el momento más sublime de intimidad con Jesús, de oración con Jesús y de ofrenda junto con Jesús, es cuando juntos celebramos la Divina Eucaristía, la Santa Misa. Pues en la misa ofrecemos a Jesús al Padre como víctima, lo ponemos como ofrenda, y cada una de nuestras oraciones y plegarias
siempre van dirigidas al Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso, amigos, cuánta necesidad tenemos nosotros de valorar, concientizar, purificar nuestro corazón y nuestras intenciones cuando venimos a celebrar la Divina Eucaristía, y sobre todo tomar conciencia de que la Santa Misa es la sublime oración de la Iglesia en Cristo, por Cristo y con Cristo al Padre. Finalmente, decir que la oración cristiana, la oración que ustedes y yo hacemos entonces, tendrá que ser siempre un diálogo verdadero con Dios. A través de nuestra oración, imitamos a Jesús y aprendemos de Él a dialogar con confianza al Padre, como cada uno de nosotros es, con nuestra propia forma de ser, de pensar, de hablar, con nuestra propia psicología y con nuestra propia esencia. Yo estoy seguro, queridos amigos, que en la intimidad del corazón de cada uno de nosotros, todos somos diferentes a la hora de hablar con Dios. Pero cuando lo hacemos con la profunda confianza de hijos, nosotros sabemos que somos escuchados por el Padre, aún así, como tú ores, como tú te expreses, como tú sepas hablar, mucho o poco, correcta o incorrectamente, elegantemente o de forma sencilla, Dios te escucha porque es un diálogo perfecto con Él. Por otro lado, recordar que orar, como dijimos al principio, no es solamente pedir. Nadie puede decir que está dialogando con otra persona si no le permitimos a la otra persona hablar. Eso sería solamente un monólogo. Cuando verdaderamente dialogamos en la oración, pues entonces no solamente se trata de hablar, pedir y pedir o ser escuchados, sino sobre todo que también sabemos escuchar, que también sabemos silenciarnos, que también sabemos reflexionar en el silencio de Dios. Porque Dios siempre tiene algo que decirnos. Y los acontecimientos que vivimos y nuestras decisiones y todo lo que nos sucede siempre será motivo para decírselo a Dios, para compartírselo a Dios, para entregárselo al Señor. Esperamos, queridos amigos, pues que en esta lección podamos hacer juntos varios puntos de reflexión personal. El pase de lista puede ayudarles a ustedes en esta actividad final, pues hacer una pequeña meditación o reflexión sobre su propia vida espiritual. A través de estas 4 preguntas pueden ayudar ustedes mismos a hacer una seria reflexión sobre su espiritualidad con respecto a Dios, sobre su oración. Nosotros les proponemos este trabajo, que respondan estas preguntas. ¿Qué me motiva a mí a orar como Jesús a partir del tema que hoy hemos reflexionado? ¿Cuáles son las posturas corporales con las que Jesús ora y que más me hayan llamado la atención y por qué? ¿A qué atribuyes tú que Jesús prefiera el silencio para orar? Y finalmente, en el transcurso del día, sería bueno que eligieran cada uno de ustedes un momento para orar,
y sobre todo en estos tiempos que nos están tocando vivir, orar por alguien en especial o por una situación en concreto. Nos hace mucha falta, amigos, recuperar nuestra experiencia espiritual de oración con Dios. Agradezco infinitamente la atención de todos ustedes a este tercer tema. Con el auxilio de Dios nos volveremos a encontrar la próxima semana. Mientras tanto, sigámonos cuidando. Sigamos orando insistentemente a Dios para que escuche nuestra plegaria. No dejemos de socorrer a los que nos necesitan. No dejemos de pedir por aquellos que han partido ya a la casa del Padre. Que Jesús el Señor los bendiga, María Santísima los acompañe, el Señor San José los proteja. Nos encontramos la próxima semana. Ánimo, Dios esté con ustedes.